Efectivamente, como ustedes me dijeron, hace algunos años, 10 tal vez, nos enteramos del anisakis. ¿Quién es ese, no? ¿Qué pasa con la anisakiasis? La anisakiasis, más se hablaba de anisakis que anisakiasis, pero nos enteramos que venía en las latas, que venían unas latas de caballa, son unas latas que venían desde la China, ¿no? Y que el anisakiasis no es una bacteria, es un parásito. Y que aquí en los mares de Sudamérica muy pocos se encontraban, pero ya había llegado porque nosotros importamos este producto enlatado ya. Vamos a ver qué pasa con esta anisakiasis, que tanta gente se asustó y que hizo encender otras alarmas. Es una infección parasitaria causada por el nemátodo Anisakis, un gusano. Se transmite al consumir pescados o calamares infectados que no son debidamente cocinados, ¿no? El pescado resiste, el nemátodo resiste el calor y se vuelve viable nuevamente. Es un problema sanitario importante en países de consumo elevado de pescado, Japón, España y América Latina. No tanto América Latina. El hombre es un huésped accidental al interrumpir el ciclo biológico del parásito. Ahí está. Es un gusanito. Anisakis simplex. Nematodo, 3 centímetros, de color blanco. Habita en aguas frías. Esto ingresa al tracto digestivo de los mamíferos marinos. Y tiene varios hospedadores y puede llegar accidentalmente al ser humano. Acá se muestra un ciclo. El ser humano se convierte en huésped accidental al consumir pescados o calamares mal cocidos. Los huevos se liberan al mar, los huevos no embrionados, una larva en que un estadio L2 que le llaman, eclosiona, el crustáceo se come a la larva, sigue madurando dentro del crustáceo, el pez come el plancton, y viene un mamífero, come peces, come todo lo que encuentra, y eventualmente puede llegar al ser humano. Acá dice que el anisakis no ofrece ningún problema a los humanos si se calientan los alimentos contaminados a más de 60 grados o se congelan a menos 20 grados durante al menos 5 días. Entonces, un mal proceso de congelación o un mal proceso de enlatado es un problema. Más problema es si la congelación no es suficiente, que si el enlatado siempre va a ser suficiente. Va a matar al nematodo, pero el nematodo se queda ahí, muerto, pero eso tampoco es bueno. El problema más grave es cuando el congelado no es el suficiente y el nematodo puede recobrar viabilidad. Bueno, ok. Ahí está un pescado que está infestado con este parásito. Esto venía con... no creo que funcione. La anisakiasis, la enfermedad puede ser extra, gastrointestinal, gástrica o intestinal, dependiendo de dónde se deposita el animalito. Cuando es gástrica, dolor agudo en la boca del estómago, náuseas, vómitos, parece una gastritis, pero no lo es. Si es intestinal, inflamación intestinal, diarrea, dolor en el vientre, causando obstrucción, acompañado con fiebre y suele confundirse con apendicitis, pero no lo es. Si es extragastrointestinal, en raras ocasiones, las larvas logran atravesar las capas de mucosas, llegan a otros órganos, lo habitual es que en la zona luminal se inactiven y sean eliminadas en las heces o al vomitar. De alguna manera, eso es cuando el parásito está viable, digamos que es proveniente de un alimento que no se ha congelado bien.
no congelado lo suficientemente como para destruir al nematodo. Pero si está presente y, por ejemplo, se murió, lo que puede ocurrir en una lata, genera cuadros alérgicos, urticaria, angioedema, disnea e inclusive shock anafiláctico, ¿no? De todos modos, el parásito produce una toxina, la toxina puede generar cuadros alérgicos, ¿qué es lo que puede ocurrir en el caso de los enlatados, ¿no? Donde ha recibido tal cantidad de calor que seguramente murió el nematodo, pero ahí está, muerto, pero ahí está, ¿no? Era el caso que se dio en el Perú. En Holanda, en 1955, se detectó un caso. Aquí hay datos estadísticos. Japón presenta una tasa de 2.000 casos al año. Europa, Países Bajos y Alemania, 500 casos al año, dice. En el Perú, en las últimas 3 décadas se han reportado 15 casos. O sea, su riesgo no es tampoco muy elevado. Y su peligro tampoco es muy elevado. Ahí están documentados cada caso que ocurrió el año 94, 95, 97, 2017, etc. El 24 de octubre, el programa Caliwarma detecta la presencia de parásitos en un lote de conservas de caballa en salsa de tomate. Acá hay algunos problemas. Las caballas eran importadas. Las caballas, o sea, el producto cuando es exportado sale de la China o del país en que viniere, tiene que salir con un certificado de sanidad. Entonces salió con el certificado, pero falló. Ahora, cuando el producto llega, tiene que recibir un certificado, es control, que le da el Ministerio de la Producción, SANIPES, ¿no? Que antes era el Ministerio eh, Pesquero. El SANIPES, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, dio un certificado sanitario a un producto que no reunía las condiciones técnicas sanitarias que exigía la norma, ¿no? Y todavía para Caliwarma, peor todavía. El asunto alcanzó mucha difusión. El 17 de noviembre, estamos hablando del año 2017, miren, no han pasado cuántos años, 7 y 6 años han pasado, nada más, yo pensé que era más. SANIPES emite el comunicado paralizando la distribución y retirando la presentación de trozos de caballa, de todos los puntos de venta, con la marca y del bueno, debido a que se detectó la presencia de parásitos en latas del lote importado. Pero ¿cómo es el temor que se desata? Que en esas épocas, no sé si ustedes recordarán, nadie compraba nada de pescado enlatado. Ni peruano, ni ecuatoriano, ni español, ni chino, ni japonés, ni nada que sea pescado enlatado. Entonces, el perjuicio no solamente fue para la marca, no solamente fue al importador, bueno, el importador que sí, yo tengo mi certificado, el desprestigio para SANIPES, no sé si se cruzaron multas, no creo que haya denuncia penal, pero el perjuicio fue para todos los productores de enlatados, una cosa muy grande, ¿no? Porque la gente dejó de consumir estos productos, y que no tenían nada que ver, ¿no? Pero nada que sea atún, que sea bonito, que sea nada de nada, nadie quería comprar nada durante una buena temporada, hasta que se pasó el temor, la histeria colectiva, y volvimos a comer nuestro atún, nuestro salpicón de atún, como hacemos siempre. Riesgos. Bueno, acá retomamos la terminología de riesgos y peligro, ¿no? Si es imposible que pase, el riesgo es riesgo cero. Si es muy probable que pase, hay muchas posibilidades de que eso ocurra, ¿no?
Por ejemplo, el caso de Clostridium botulinum, su riesgo es bastante bajo, pero su peligro es alto. En el caso del anisakis, digamos que el riesgo podría ser un punto mayor, ¿no? Y el peligro bastante más bajo, ¿no? Que el Clostridium botulinum. Por ejemplo, el parásito viable del anisakis es un riesgo 5. Acá dice, riesgo 5 puede ocurrir. Y estamos viendo 15.000 casos, 20.000 casos, porque puede ocurrir. Cuando hablamos de parásitos viables de anisakis en congelado, el riesgo es 4. O sea, es posible. Alguna evidencia sugiere que la ocurrencia es posible. Cuando hablamos de la proteína antígena, o sea, cuando está en conservas, igualmente es posible. Alguna evidencia sugiere que la ocurrencia es posible. Y el peligro, ¿no? El riesgo es la posibilidad y el peligro es la cantidad de daño que puede ocasionar. Si es parásito viable en fresco, el peligro es mayor, 4, impacto muy serio. Por eso les dije un punto menos que el Clostridium botulinum, ¿no? Acá, si parásito viable en congelado, es 4, es mayor. Si está en conserva, lo que ya es la proteína que genera la reacción alérgica, y si está en fresco, el peligro es severo, o sea, menor. Impacto mayor, más prolongado, ¿no? Entonces, este caso de la anisakiasis nos permite discriminar los términos riesgo y peligro. Riesgo, probabilidad. Peligro, magnitud del daño. Puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo. Puede ser muy peligroso o poco peligroso. Puede ser alto riesgo, poco peligroso, todas las variantes que hagamos. Y eso está parametrado, como hemos visto en esta tabla de colores. Tratamiento, o endoscopía, análisis de sangre, presencia de edemas, se trata con albendazol, antiácidos, bueno, antiácido alérgico, antihistamínico, corticoides, ni modo, ¿no? Medidas de prevención, comprar el pescado sin vísceras, bueno, evitar consumir pescados crudos, cocinarlo más de 60 por 10 minutos. Claro, ahorita me van a decir, oye, ¿cómo va a ser el ceviche, no? Bueno, échale bastante limón. Ok. Háganme preguntas. Profesor, una pregunta, por ejemplo, con respecto a que Sanipes le haya dado esta autorización. Lo que pasa que entiendo yo, porque finalmente en la noticia también salió que cuando abrían otras latas no figuraba, eran unas, ¿no es cierto? Unas que otras tenían esos parásitos y otras no. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando Sanipes hace para dar la certificación de conformidad de estos productos que se importan? Y solamente ellos toman una muestra aleatoria y en estas no sale, ¿no? Porque por eso es que justamente le han dado la aprobación. ¿Y qué pasa cuando a veces hay este tema de que se evidencia en cierto tipo de productos? ¿No? Porque finalmente es un lote gigante a veces que ellos traen y no necesariamente pues saca o el muestreo es que corresponda, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo procede? O sea, cuando hacen ese tema de denuncia. Entiendo yo que, por ejemplo, como empresa, lo que cuando ocurre a ciertas, cuando se manifiesta o se presenta así y se hace un reclamo, se hacen remuestreos, ¿no? Y que finalmente pues se inmoviliza el lote, ya y aplica un montón de procedimientos, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel nacional, así